Universidad Austral de Chile. Libertas Capitur. La libertad se conquista. Watch, denominado Creencias de profesores en servicio y en formación respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés, cuyo investigador responsable es el doctor en ciencias Luis Felipe Casimiro Perlaza, académico de planta, adscrito al Instituto de Lingüística y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. La jornada de creencias y experiencias educativas en enseñanza del inglés en establecimientos educativos municipales de Valdivia contará con 3 sesiones. El día de hoy, viernes 15 de octubre, confrontando nuestras creencias de enseñanza-aprendizaje con la evidencia científica multidisciplinar por el candidato a doctor Sergio Osorio Galeano y moderado por quien les habla, Mariela Madrid. El viernes 22 de octubre, el aprendizaje autorregulado y su andamiaje en contexto universitario, por el doctor Marcos Antonio Requena Arellano y moderado por la profesora en formación Gabriela Rodríguez. Y finalmente, el viernes 29 de octubre, presentación de resultados de investigación, creencias de profesores en servicio y en formación respecto a la enseñanza y aprendizaje del inglés, por el doctor en ciencias Luis Casimiro Perlaza y moderado por la profesora en formación Sabha Shaktur. Nuevamente, sean todas y todos bienvenidos a la jornada de creencias y experiencias educativas en enseñanza de inglés en establecimientos educativos municipales de Valdivia. En esta sesión tenemos el honor de presentarles al candidato a doctor Sergio Osorio Galeano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El candidato doctor Sergio Osorio es docente de lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, Colombia, y magíster en lingüística aplicada de la Universidad de Groningen, Países Bajos, con experiencia en enseñanza de inglés como lengua extranjera y formación de docentes de segunda lengua de la Universidad de Antioquia y Universidad Católica de Oriente de Colombia. Candidato a doctor en neurociencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Evolutiva, LANCE, de la misma universidad. Actualmente, desarrolla pasantías de investigación en el Instituto Max Planck para las Ciencias de la Cognición y el Cerebro Humano de Leipzig, Alemania, y en el Laboratorio de Percepción y Producción del Habla, HubLab, en la Universidad Autónoma de México. En la actualidad, investiga el procesamiento de la novedad sensorial tipo auditiva, con y sin percepción consciente, y cómo la presencia de estos gestos modula la respuesta del cerebro durante el procesamiento de estímulos naturalísticos multimodales del habla. El candidato doctor Sergio Osorio Galeano expondrá confrontando nuestras creencias de enseñanza-aprendizaje con la evidencia científica multidisciplinar. Estimado candidato doctor Sergio Osorio, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias también a Luis por la invitación. Voy a partir compartiendo pantalla y haciéndoles una invitación a responder 4 preguntas que van a encontrar accediendo a esos códigos QR que están en un Menti. Son 2 códigos diferentes cada uno para 2 preguntas. Son preguntas muy sencillas, son afirmaciones básicamente, y puedan responder si están de acuerdo o en desacuerdo con esas afirmaciones que van a encontrar ahí. En algún momento de la presentación yo voy a ir a los resultados de esa encuesta y vamos a mirar, vamos a contrastar nuestras creencias de enseñanza-aprendizaje con respecto a esas afirmaciones con alguna evidencia científica que les voy a mostrar. Así que si pueden ir haciendo eso mientras tanto, les agradezco bastante. Y de nuevo, gracias a Luis y a Mariela por la invitación acá al día de hoy. Vale, esta presentación tiene entonces por nombre Confrontando nuestras creencias de enseñanza-aprendizaje con la evidencia científica multidisciplinar, una mirada desde las neurociencias. Eso es un poco el orden de la presentación. Yo voy a partir contándoles un poco sobre mí, no con la intención de ser autorreferente ni nada, sino porque me parece importante que entiendan un poco desde dónde hablo, desde dónde les ofrezco esta mirada, para que también ustedes puedan decidir cómo valorar y cómo procesar la información que les voy a presentar el día de hoy. Luego vamos a abordar varias preguntas que yo esperaría que a lo largo de la presentación pueda ofrecerles respuestas a esas preguntas. De entrada advierto que la neurociencia es una disciplina emergente, reciente, y que en verdad nosotros todavía tenemos más preguntas que respuestas por ofrecer. Pero vamos a hacer el ejercicio, voy a tratar de ofrecer respuestas en la medida que sea posible. Luego vamos a revisar juntos y juntas algunas de esas creencias de enseñanza-aprendizaje que se han popularizado
en las últimas 2 décadas, y las vamos a contrastar con la evidencia científica multidisciplinar. Y finalmente vamos a hacer algunas reflexiones finales con respecto a esta presentación. Yo les voy a invitar a que sea una presentación muy interactiva, que si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación no tienen que esperar hasta el final de ella, sino que me pueden interrumpir en cualquier momento y hacer su pregunta. Y eso, partamos entonces con el primer punto, que le puse por nombre Mi viaje de la lingüística aplicada a las neurociencias. Y es porque, como les contaba Mariela, yo soy docente de segundas lenguas de formación, ejercí como profesor de inglés, francés, pero principalmente inglés por unos cuantos años. Al regresar a Colombia de Holanda, después de terminar mi magíster, ejercí como formador de docentes de lengua. Y bueno, la vida luego me trajo acá a Chile a estudiar neurolingüística, hacer neurolingüística. Y eso en parte porque al final de mi magíster, después de haberme especializado en adquisición de segundas lenguas y en psicolingüística, yo me di cuenta de que las preguntas que yo tenía eran más de corte neurolingüístico que psicolingüístico. Pero ha sido todo un viaje y como se imaginarán es difícil dar ese salto de las ciencias humanas a las ciencias básicas. Es, digamos, que un proceso que está lleno de retos. Y tal vez el reto más grande y a la vez, digamos, lo más satisfactorio de este proceso ha sido poder tener una perspectiva multidisciplinar de lo que me interesa, que es el procesamiento del habla y del lenguaje. La parte más difícil, yo creo, es el darle una aterrizada a los fenómenos que nos interesan, darles una aterrizada más neurobiológica o más neurofisiológica, ¿cierto? Todos estos procesos que solemos pensar en ellos en términos psicológicos, pedagógicos, lingüísticos, darles una aterrizada más neurobiológica ha sido todo un reto, pero una vez, digamos, sorteado ese reto ha sido bastante satisfactorio poder pensar todos esos fenómenos desde esas diferentes perspectivas. Así de que desde ahí es que les hablo, desde ahí es que les presento esta información. Y desde ahí es que vamos a conversar el día de hoy sobre creencias de enseñanza-aprendizaje. Para quienes recién se nos unen, les recuerdo tratar de responder las preguntas que van a encontrar en los códigos QR, porque luego vamos a contrastar eso con la evidencia que les voy a presentar. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a partir con un juego. Y este juego es muy sencillo. Yo les voy a pedir que miren con atención una secuencia de círculos que se van a presentar en pantalla. Esos círculos son de diferentes colores. Y necesito que presten mucha atención porque al final de esa secuencia les voy a preguntar de qué color va a ser el círculo siguiente. ¿Ok? Traten de responder lo más rápido que puedan. Pueden dejar sus respuestas en la ventana de chat. De hecho, lo voy a abrir de una vez para ver sus respuestas. Así que eso, ¿se entiende? Voy a tomar eso como un sí. Vamos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea de qué color va a ser el círculo siguiente? Mariela dice que sí. A ver, Mariela, ¿de qué color va a ser el círculo siguiente? Cuéntanos. Alexia dice verde. Verde. Luis dice naranja. Mariela dice verde. Sí, en efecto, era verde. Perfecto. ¿Alguien nos puede contar por qué, así de manera muy fenomenológica, cómo llegaron a esa conclusión? Luis, Mariela. ¿Puedo? Sí, sí, dale, adelante, por favor. Cada vez que aparecía un círculo azul, el posterior era verde. Exacto, exacto. Esa es la respuesta correcta. Cada que veía un azul, el siguiente círculo iba a ser verde. Es decir, había un 100% de probabilidad que después de un círculo azul encontraras un círculo verde. Muy bien. Entonces, ¿qué es una creencia? Y de nuevo, esto es primero lo vamos a mirar en términos muy generales y luego vamos a tratar de darle una bajada más neurocientífica. Entonces, una creencia
Según la enciclopedia Stanford de filosofía, una creencia es una convicción o una actitud de que las representaciones, los conceptos, las ideas, las proposiciones alojadas en nuestra mente son verdaderas. En ese sentido, esas creencias son entonces un producto de nuestras experiencias previas, ¿cierto? Y a mayor experiencia, digamos que más fuerte puede ser una creencia. Ahora, ¿por qué son importantes las creencias? Son importantes porque constituyen atajos mentales que los seres humanos utilizamos para navegar el mundo. En términos más formales se podrían llamar heurísticas, ¿cierto? Pero en términos informales son atajos que nosotros utilizamos. Y por lo mismo, esos atajos, en la medida en que se vuelven muy confiables, pueden ser muy difíciles de cambiar, pueden ser muy difíciles de actualizar. Ahora, tratemos de darle una bajada un poco más neurobiológica a este asunto de qué es una creencia. Y para eso le vamos a echar mano a una teoría neurocientífica, que es la teoría de la codificación predictiva o el predictive coding, que asume básicamente que el órgano es un cerebro predictivo que está generando predicciones, es decir, que está generando inferencias activas. Es decir, la percepción desde esta concepción teórica, la percepción no es un fenómeno pasivo, sino un fenómeno activo, y el cerebro siempre se está anticipando a la experiencia sensorial, ¿cierto? Nosotros sabemos entonces que el cerebro tiene en efecto la capacidad de extraer las regularidades estadísticas del ambiente sensorial, sea auditivo, sea visual, sea kinestésico, y de hecho tiene la capacidad de integrar esos diferentes canales sensoriales, y con esa información el cerebro empieza a construir patrones, ¿sí? Y con esos patrones se construye un modelo, lo que nosotros llamamos un modelo interno del mundo. En términos formales, desde esta teoría se le conoce como un prior, ¿sí? Entonces, ese modelo interno del mundo, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque le permite al cerebro optimizar su funcionamiento, ¿sí? Es decir, no tiene que aprenderlo todo desde cero, sino que en la medida en que se crea un modelo del mundo, ¿cierto? Una idea de cómo funciona el mundo, eso le permite ahorrar energía. Al optimizar su funcionamiento, entonces alcanza una mayor eficiencia y un menor costo energético. Algunos de ustedes y algunas de ustedes sabrán que el cerebro es el órgano que más energía consume. Entonces, al ser un órgano que demanda mucha energía, conviene que el cerebro sea flexible, adaptativo y que tenga mecanismos que le permitan optimizar el consumo de energía. Vamos a jugar otra vez. Mismo juego, mismas reglas, misma pregunta, ¿ok? Va, 1, 2, 3. Bien, ¿de qué color? Lo más rápido que se pueda. Verde. Mariela, verde. Verde. Mariela dice que verde también. Vamos a ver. Naranja. ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de por qué? Tómense un momento para ver si entienden qué fue lo que cambió. ¿Puedo? Cambió. Sí, claro, José, dale. Yo creo que al ver que en la primera línea se sucedía 3 mismo, creo que mi cerebro ya asumió que el resto iba a ser igual. Caté de que en la tercera naranja después del azul. Exacto, hay una naranja después del azul. Hay una regla, en efecto, la probabilidad cambió, ya no, la probabilidad no es 100%, es menor. Pero alguien encontró ¿dónde está? Alguien encontró la regla que explique por qué ahora es naranja y no verde. Si se fijan, antes del naranja hay un azul y antes del azul hay un morado, ¿cierto? Esa es la regla que cambió, básicamente. Si hay un morado seguido de un azul, sigue un naranja. De resto, es un verde, ¿cierto? Entonces, ¿por qué este juego? Este juego es para ilustrar qué pasa cuando la evidencia cambia, ¿sí? Veníamos hablando de que el cerebro es un órgano predictivo, que se genera predicciones, ¿cierto? Y que esas predicciones se las crea con base en su experiencia, con base en la evidencia que acumula a través de la experiencia.
Pero nosotros sabemos que el mundo es cambiante, ¿cierto? Que pasan cosas que hacen que las reglas que definen el funcionamiento del mundo también cambien. Así que la pregunta entonces es, ¿qué pasa cuando la evidencia cambia, ¿cierto? Y ahí el cerebro tiene dos opciones. Una es conservar su modelo interno del mundo, ¿cierto? Lo cual, digamos que implica una mayor eficiencia o un menor costo, pero mayor eficiencia, menor costo, pero menor precisión. Es decir, aumentan las probabilidades de que nos equivoquemos, ¿cierto? La otra opción es actualizar el modelo del mundo, ¿sí? Actualizar el modelo del mundo va a implicar una menor eficiencia. Como se dieron cuenta, nos tomó un ratito como descubrir cuál era la regla, que era lo que había cambiado. Tiene, por lo tanto, un mayor costo energético y va a tener, pero el beneficio va a ser una mayor precisión. Entonces, esa es la decisión a la que se enfrenta el cerebro cuando la evidencia en el mundo cambia. Y la manera en que el cerebro aborda este problema es, digamos que desde una perspectiva que podríamos llamar muy práctica. Sí. Si la evidencia cambió muy poco, si la evidencia, digamos que el cambio en la evidencia es menor y por lo tanto la probabilidad de error aumenta muy poco, el cerebro va a tener como un sesgo a conservar su modelo del mundo. Es decir, no voy a gastar energía en algo que no me va a beneficiar o que no necesito hacer. Pero si la evidencia cambia de manera sustancial y la probabilidad de error aumenta también comparativamente, digamos que proporcionalmente, y si eso amenaza, digamos, planteémoslo en términos biológicos, si eso amenaza las probabilidades de supervivencia del organismo biológico, el modelo del mundo se tiene que actualizar. Sí o sí lo tengo que cambiar. Tengo que crearme otra vez, tengo que extraer otra vez las reglas que rigen el funcionamiento del mundo en estas nuevas circunstancias, ¿sí? Ese trade-off, esa negociación se está dando continuamente en el cerebro. Así que el cerebro actualiza su modelo del mundo en la medida que sea necesario. Siempre lo está haciendo, siempre está adaptando su modelo del mundo. Es decir, el cerebro recibe como el input sensorial, es decir, la evidencia, tiene su modelo, los compara y por lo general siempre tiene que adaptarse de una manera razonable, ¿cierto? Pero cuando la evidencia cambia radicalmente, ahí es donde el cerebro dice, ¿qué hago? ¿Conservo mi modelo bajo el riesgo de equivocarme o de poner en riesgo mi supervivencia? ¿O actualizo mi modelo entendiendo que eso va a tomar tiempo y va a ser costoso energéticamente? ¿Sí? Entonces, lo anterior, y espero que quede claro, si no queda claro, recuerden, me pueden detener, pueden hacerme preguntas en la medida que vaya conversando sobre esto. Lo anterior tiene dos implicaciones muy importantes. Lo primero es que las creencias influyen en la manera en que procesamos la información. ¿Sí? Y por lo mismo, dado que las creencias influyen en cómo procesamos la información, las creencias también influyen en la manera en que nos comportamos y en las decisiones que tomamos. Entonces, todo esto, insisto, es una bajada muy neurobiológica a qué son las creencias y por qué las creencias son importantes, porque determinan nuestro comportamiento. Ahora, ¿qué puede salir mal en todo este proceso? Bueno, muchas cosas. Digamos que la respuesta más obvia, o digamos la ilustración más obvia, digamos que son los trastornos los trastornos psicológicos, del neurodesarrollo también, las enfermedades mentales, donde puede haber un proceso de percepción alterada, ¿cierto? Que le impide al cerebro crearse modelos adecuados del mundo, ¿sí? Pero incluso en salud, digamos, entre personas sanas, algo puede salir mal. Y un ejemplo de eso son los sesgos cognitivos. A lo mejor algunas de ustedes han leído sobre los sesgos cognitivos, saben que los sesgos cognitivos, pero para quien no sepa, los sesgos cognitivos son patrones sistemáticos en la toma de decisiones o en la emisión de juicios que se desvían de lo que se podría considerar un pensamiento o un comportamiento racional. Hay muchísimos, o sea, la literatura en sesgos cognitivos se está explotando y en mi opinión se está saliendo un poco también de control. Si ustedes van a Wikipedia y buscan sesgos cognitivos, se van a encontrar como 50, hay muchísimos. Y capaz que no todos de ellos tengan como un sustento psicológico o empírico adecuado.
pero hay otros que ya llevan un tiempo en la literatura y que están más o menos validados. Yo les voy a hablar de 3 muy rápidamente, no voy a profundizar mucho porque no es el tema de esta presentación, pero quiero mencionarlos porque tienen que ver con el asunto de las creencias, tienen que ver con cómo nosotros nos generamos creencias y cómo y por qué o por qué no actualizamos nuestras creencias. El primero es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación básicamente dice que los seres humanos, todos estamos, nadie es inmune a esto, tendemos a favorecer la evidencia que se alinea con nuestro sistema de creencias. Es decir, si yo tengo una creencia y me presentan evidencia A y evidencia B, donde evidencia A y evidencia B son igualmente válidas, yo siempre voy a darle más peso a la evidencia que se alinea con mi sistema de creencias. Ya establecimos por qué, ¿cierto? Ya dijimos por qué. Porque para el cerebro es más costoso actualizar su sistema de creencias, ¿cierto? Entonces, eso hace que no juzguemos la evidencia de manera objetiva. Insisto, esto nos pasa a todos los seres humanos y estamos en una lucha constante contra este sesgo de confirmación. Hay otro sesgo importante, es el sesgo de autoridad, ¿cierto? Que dice que nosotros vamos a valorar la información con base en quién nos la dice. Sí, entonces no sé si esta presentación a lo mejor la estuviera haciendo una persona mayor, que ya fuese doctor de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, probablemente ustedes le darían mayor peso, le darían mayor credibilidad, incluso si la información y si la presentación fuera exactamente la misma. Si estas mismas palabras, esta misma presentación, esta misma diapositiva por alguien mayor, con un título de doctor, un investigador, con trayectoria, una universidad muy prestigiosa, probablemente la manera en que nosotros le daríamos validez a esta información sería totalmente diferente, ¿cierto? Y el tercero es el efecto de contrafuego. Y el efecto de contrafuego dice que a veces, cuando nosotros nos presentan evidencia muy convincente de que estamos equivocados, nuestra reacción es reafirmarnos en nuestro sistema de creencia, ignorar por completo la evidencia que nos presenta, ¿cierto? Creo que el mejor ejemplo de esto son las teorías conspirativas. Las personas, si alguno de ustedes ha tratado de convencer a alguien, a una persona que cree en una teoría conspirativa, probablemente se han percatado de que es muy difícil, porque no importa qué tan razonables o qué tan fuertes sean nuestros argumentos o incluso la evidencia factual, estas personas toman eso como evidencia de que nosotros estamos conspirando contra ellos, ¿sí? Por eso se le llama el efecto de contrafuego, porque no importa lo que hagas, no importa qué tan bueno sea tu esfuerzo, estas personas simplemente se bloquean y se reafirman en su sistema de creencias, que es un comportamiento que se desvía completamente de la racionalidad. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí lo que tratamos de hacer entonces es tratar de definir qué es una creencia en términos neurobiológicos, ¿cierto? Y tratar de explicar por qué actualizar nuestras creencias puede ser difícil, ¿cierto? Insisto, las creencias son normales, no son malas, no debemos mirarlo como con ese lente de es bueno, es malo tener una creencia, no, las creencias son normales, de nuevo, son atajos, son cruciales para la supervivencia, incluso evolutivamente fueron muy importantes para el éxito de nuestra especie, pero nos han creado una manera de procesar la información que no siempre nos ayuda, por lo menos no en el mundo actual, ¿cierto? Y de ahí viene la necesidad de repensar o de actualizar nuestras creencias. Ahora, ¿tenemos que actualizar todas nuestras creencias? No, probablemente no. Pero algunas de ellas, sobre todo para las que la evidencia lo amerita, sí, probablemente son creencias que deben ser revisadas. Entonces, ¿por qué esto? Porque, como menciono esto y por qué hago este mini resumen hasta ahora, porque ahora vamos a pasar a hablar de las creencias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Las creencias de enseñanza-aprendizaje, entonces, se pueden definir como maneras individuales en las que los y las docentes entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol de los y de las estudiantes, nuestro propio rol como docentes, las dinámicas de interacción en el aula, el rol que le damos a las metodologías que utilizamos y las que no, ¿sí? Y como se imaginarán, pues también estas creencias de enseñanza-aprendizaje también provienen de nuestra experiencia y en concreto de nuestra experiencia pedagógica.
Por un lado, como estudiantes o ex estudiantes, pero por otro lado, desde nuestro intercambio de ideas con colegas y en mayor medida desde nuestra formación profesional, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nuestras creencias como docentes definitivamente van a tener un impacto en nuestra página de práctica pedagógica, beneficiando y en algunas ocasiones previniendo un aprendizaje significativo. Acá voy a hacer entonces una pausa y les voy a proponer que vayamos a la encuesta que les había dejado al inicio de la presentación, que miremos los resultados de esas encuestas para que miremos cómo estamos en términos de creencias de enseñanza-aprendizaje. Ahí también voy a hacer una aclaración y es, bueno, que esto lo estamos haciendo obviamente en un espacio seguro y que no hay juicios de valor acá sobre si nuestras creencias están erradas o equivocadas. Eso creo que es una conclusión que a cada uno de nosotros nos toca hacer. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Entonces, primera afirmación. El hemisferio cerebral izquierdo aloja habilidades lógicas y lingüísticas, mientras que el derecho aloja funciones artísticas y creativas. Entonces, hay 4 personas que están de acuerdo y 3 personas que están en desacuerdo. Muy bien. Adaptar las actividades de clase a los estilos de aprendizaje de los estudiantes tiene un impacto positivo en cómo y cuándo aprenden. 7 personas de acuerdo. Muy bien. Digamos que parece que es una creencia en la que hay como un consenso. Existe una etapa crítica en la infancia tras la cual es muy difícil adquirir un nivel alto de competencia en una segunda lengua o una habilidad en particular. Pues esto básicamente tiene que ver con las etapas críticas que no solamente aplican para las lenguas, sino también para un montón de habilidades. 3 personas de acuerdo, 4 personas en desacuerdo. Interesante. Y las estudiantes tienen un tipo de inteligencia predominante, lógico-matemática, interpersonal, verbal, etcétera, que deben ser consideradas por él o la docente. De acuerdo, 3 personas y en desacuerdo 4 personas. Ok, bien divididas las opiniones. Vamos entonces a volver a la presentación y aquí lo que vamos a hacer es ir a través de cada una de estas creencias y contrastarlas con la evidencia empírica de la que disponemos hoy en día. Entonces, como les había dicho, son los estilos de aprendizaje, el cerebro lógico y el cerebro creativo, las etapas críticas de aprendizaje y las teorías de las inteligencias múltiples. Estas son 4 nomás y las elegí de manera un poco arbitraria pensando que probablemente son las más comunes. Hay un montón de otras creencias que, en mi juicio, sería bueno que nos sentemos a revisar a la luz de la evidencia científica multidisciplinar. Pero vamos a empezar entonces con los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son probablemente la creencia o el mito más difundido en educación hoy en día. Y uso la palabra mito sin mucho temor a equivocarme porque ya hay evidencia desde hace más de 20 años que demuestra que no es efectivo adaptar las actividades de clase a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Insisto, hay muchas revisiones en la literatura, hay muchos trabajos empíricos que no han encontrado ningún efecto. La confiabilidad de las encuestas, creo que se llama el test de BAC, el test de estilos de aprendizaje, carecen de confiabilidad. Los reportes subjetivos carecen de confiabilidad y en términos generales el impacto de acomodar las técnicas de clase o las estrategias de clase a los estilos de aprendizaje es muy bajo o simplemente es nulo. Pero entonces, ¿de dónde viene esto? O sea, porque, insisto, los estilos de aprendizaje son digamos, es una de las teorías o una de las creencias más comunes en el campo educativo, en el sector educativo. Como la mayoría de los neuromitos o de los mitos educacionales vienen de un hallazgo científico válido, de un hallazgo científico que
pues, de algo que sí es cierto, y en este caso provienen de la evidencia que demuestra que en la neocorteza que la neocorteza se caracteriza por, hasta cierto punto, por su modularidad, es decir, que hay regiones del cerebro que se especializan fisiológicamente en el procesamiento de funciones sensoriales y de funciones cognitivas de alto orden. Eso es cierto, eso es así. Sin embargo, no hay evidencia de que los seres humanos a lo largo de nuestra vida desarrollemos una preferencia por un canal sensorial y de que aprendamos mejor a través de ese canal sensorial. De hecho, la evidencia empírica en neurociencia nos demuestra lo contrario. Si de algo nos beneficiamos los seres humanos, y no solamente los seres humanos, sino todos los organismos biológicos, es de la multisensorialidad. Los organismos biológicos tienen diferentes canales sensoriales porque tener diferentes canales sensoriales maximiza las posibilidades de supervivencia, o sea, maximiza la recolección de información, y eso a su vez maximiza las posibilidades de sobrevivir en el medio. Es decir, la mayoría de los seres biológicos nos beneficiamos de la multisensorialidad, esa información por diferentes canales y luego de integrarla en el sistema nervioso central. Ese estudio del 2020 demostró, por ejemplo, que creo que este fue en Canadá, no estoy seguro, o en varios, no, de hecho creo que fue en varios países. Y este estudio, por ejemplo, demostró que el 89%, casi el 90% de los profesores activos acomodar sus actividades de clase a los estilos de aprendizaje era beneficioso. Y por otro lado, también hicieron el mismo estudio en formación, y en ese caso el 95% de los profesores en formación creían que acomodar sus actividades de clase a los estilos de aprendizaje de los estudiantes es beneficioso. Y este es un artículo muy interesante que puedo recomendar a cualquiera que quiera profundizar en este tema y que quiera como juzgarlo con tiempo y valorar como la evidencia por su cuenta. Presentan varios estudios, presentan, digamos que varias de los argumentos por los cuales los estilos de aprendizaje se pueden considerar un neuromito, y llegan hasta conclusión general. Dicen que incluso los estudios metodológicos mejor hechos tienden a concluir de que la hipótesis de los estilos de aprendizaje puede ser rechazada, es decir, que no tiene validez. Y sin embargo, es una de las teorías o una de las propuestas pedagógicas más comúnmente aceptadas alrededor de todo el mundo. Hay un debate bien intenso ahora sobre si debemos hacer campaña en contra de los estilos de aprendizaje o no. Yo tengo colegas que son bien enérgicos en tratar de disuadir a las personas de no acomodar sus clases a los estilos de aprendizaje. Y yo sé que esto nos hace mucho ruido. Si esta información que les estoy compartiendo es nueva, probablemente les hace mucho ruido. La razón de estas personas es que hay algunos estudios, no muchos, que demuestran que es de hecho perjudicial. Porque cuando los profesores empiezan a tratar de acomodar diferentes momentos de clase a diferentes canales sensoriales, el procesamiento de la información se está volviendo muy artificial. Insisto, nosotros sabemos que el cerebro procesa de manera multisensorial, entonces cuando tratamos de enfatizar un canal, a veces el efecto es el contrario. A veces, de hecho, perjudicamos el procesamiento de la información, ¿sí? Hay otras personas que dicen que no es para tanto, que el daño que el mayor daño de los estilos de aprendizaje es que el profesor está perdiendo tiempo. Sí, y en ese sentido, como que es decisión del profesor o de la profesora decidir si lo hace o no. Y ahí, bueno, quienes hemos sido profesores, pues sabemos que a lo mejor nosotros a veces sentimos que eso funciona, que adaptar las actividades a los estilos de aprendizaje funciona. Pero insisto, la evidencia empírica ha demostrado en que no es así. No es así. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, de nuevo, insisto, siéntanse libres de hacerlo. Si no, vamos a pasar al segundo, el cerebro, o a la segunda creencia, el cerebro lógico versus el cerebro creativo. Parece que este es un
una creencia que ya está un poco más rebatida, o sea, es menos común, pero aún se mantiene en algunos sectores. Yo recuerdo que durante mi formación en la universidad, en algunas clases me hablaron de esto con bastante convicción, de la idea de que, bueno, de que los hemisferios tienen, de que hay una dominancia cerebral, ¿cierto? Y que en algún, el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, matemático, y el hemisferio derecho es el hemisferio creativo y de las artes, y que los estudiantes se pueden caracterizar en función de cuál cerebro, cuál hemisferio como domina, ¿sí? Y la verdad es que no, eso tampoco es cierto. También está basado en un hallazgo neurocientífico válido y conocido, y que algo que se sabe que es en un hecho, que es que la dominancia cerebral. Es cierto que en cada hemisferio, digamos que hay módulos que se especializan en ciertas funciones. Sí, eso es cierto. Pero nosotros también sabemos que el cerebro se caracteriza por su alto nivel de integración. Sí, insisto, una de las principales características del cerebro, aparte de que es un órgano adaptativo, es que es un órgano integrativo. Sí, el cerebro se integra y todas las funciones, incluso, no sé, ya vamos a ver una gráfica como para ilustrar esto en el contexto del procesamiento del habla. Pero todas esas funciones cognitivas o esos procesos sensoriales que incluso nosotros creemos que son típicamente lateralizados, hay un gran grado de comunicación interhemisférica y de comunicación entre diferentes zonas del cerebro. No hay un proceso cognitivo que solamente pase en una zona del cerebro. Eso no es así. Y de hecho depende, digamos que los procesos formativos, procesos normativos de acción y de control cognitivo dependen de esa integralidad de la comunicación entre zonas corticales que están distalmente distribuidas. Este es el ejemplo del que les hablaba. También yo cuando me formé como docente de lenguas, pues me hablaron del área de Broca, del área de Wernicke y de cómo el procesamiento del habla y el procesamiento del lenguaje era un proceso cognitivo que estaba lateralizado al hemisferio izquierdo, y que si bien habían diferencias entre individuos, donde algunos individuos presentaban una lateralización opuesta, en gran medida el lenguaje estaba en el hemisferio izquierdo. Punto. Modelos más recientes, y eso que no tan recientes porque este es un modelo también más viejito, se han desmarcado de esa perspectiva. Nosotros sabemos que el lenguaje, si bien es cierto que el procesamiento semántico y el procesamiento sintáctico tienen lugar principalmente en el hemisferio, en zonas del hemisferio izquierdo, algo como la percepción fonémica o la percepción fonológica depende de los dos hemisferios. Y hay propuestas como esta, me equivoco, esta es de Angela Federici, donde dicen que el hemisferio izquierdo estaría encargado del procesamiento de como segmental, ¿cierto? De componentes más segmentales del habla, mientras que el hemisferio derecho estaría más encargado de procesamiento suprasegmental. Segmental sería los fonemas, las sílabas, suprasegmental sería la entonación, la prosodia, ¿sí? Hay incluso propuestas que son mucho más específicas en términos neurofisiológicos, que te hablan de las bandas de frecuencia en particular que procesa cada uno de los hemisferios, pero la idea común es, hay comunicación interhemisférica, el procesamiento del habla depende de la comunicación entre diferentes regiones en ambos hemisferios. Las etapas críticas. Bueno, digamos que aquí hay que ser un poco más cuidadosos, porque sí hay... Yo creo que la pregunta relevante acá es qué tan críticas son. Hay etapas de sensibilidad, sí, hay etapas de sensibilidad. En la primera infancia hay etapas donde, bueno, como lo dice la primera idea, se incrementa masivamente el número de conexiones neurales y de sinapsis. Eso está ocurriendo alrededor de los 3, 4, 5 años de edad. Pero, de hecho, también en algún punto en ese proceso se da algo que se llama el synaptic pruning, ¿cierto? Como la poda sináptica, que es que un montón de sinapsis que están de sobra simplemente desaparecen, ¿cierto? Entonces, basados en esa evidencia de que hay muchas
hay harta neurogénesis y que proliferan las conexiones neurales. Algunas personas han dicho, bueno, y eso, conectando eso con la evidencia, por ejemplo, más lingüística del poverty of stimulus y por qué los niños son capaces de adquirir su lengua materna sin ninguna instrucción explícita de gramática o sin mayor corrección, ¿cierto? Como que cuando se ataron esos cabos, algunas personas dijeron, es porque hay una etapa crítica de adquisición de lengua. La evidencia neurocientífica hoy en día no apoya, insisto, sí, en la infancia pasan cosas que hacen que el desarrollo de ciertas habilidades sea más rápido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que más tarde en la adultez, por ejemplo, no se puedan aprender o no se puedan aprender bien o no se puedan desarrollar bien ciertas actividades. Hay estudios muy lindos, por ejemplo, este que no es muy viejo, creo que es del 2020-2019, que encontró evidencia de neurogénesis hipocampal en personas de edad, ¿cierto? Personas de 70, 80 años. Estaban presentando neurogénesis en el hipocampo. Ustedes saben que el hipocampo es una zona crítica para la formación para la memoria, ¿cierto? Para la consolidación de la memoria. Entonces, incluso en la vejez hay neurogénesis. Y lo otro importante es que nosotros sabemos que los cambios que se dan en el neurodesarrollo desde la primera infancia hasta la adultez no deben verse de manera negativa. Es un proceso de maduración. Son cambios que son necesarios para la manera en que somos los seres humanos. Y de hecho muchas de las redes atencionales, la red ventral de atención, la red dorsal de atención, la red por defecto, son redes que siguen madurando y que se siguen consolidando y que no terminan de desarrollarse sino hasta bien entrada incluso después de la adolescencia, alrededor de los 20, 21 años. Todavía en estos momentos hay un cierto desarrollo de ciertas redes neuronales. Así que, como lo hablaba alguna vez con un colega, tal vez la pregunta es, cierto, es ¿qué tan críticas? Y tal vez la pregunta que tenemos que hacernos no es como si se puede o no se puede aprender en ciertas edades, sino cómo se aprende mejor cuándo, ¿sí? Los niños aprenden muy bien de una manera, no necesitan ciertas cosas, los adultos aprenden muy bien de otras maneras, no necesitan ciertas cosas que los niños necesitan para aprender. Y entonces el aporte de la neurociencia acá, que nos puede hacer la neurociencia en algún momento, no sé, hasta ahora ha aportado, pero insisto, la neurociencia está en pañales. Es algo en lo que nos puede aportar es darnos luces de cómo se aprende mejor en qué edades, de acuerdo a los estados de maduración del cerebro humano. Y la última creencia sobre la que quiero hablar es la teoría de las inteligencias múltiples. De nuevo, partiendo desde mi experiencia, cuando yo me formé como docente de lenguas, me hablaron de esto en la carrera. Digamos, la teoría de las inteligencias múltiples era promovida, ¿cierto? Se promovió el que pensáramos en actividades que beneficiaran los diferentes tipos de inteligencia. Y bueno, como algunos de ustedes sabrán, la teoría de las inteligencias múltiples viene como desde los 80s, de principios de los 80s, propuesta por Howard Gardner en su libro Frames of Mind. Y si se fijan, el origen de este mito, aquí hay harto debate. De hecho, aquí esta es una de esas que no se sabe muy bien si es un mito o no es un mito. Yo creo que cumple con todas las características de neuromito, pero Howard Gardner está en desacuerdo. El origen de esto también es el asunto de la modularidad, ¿cierto? De hecho, Howard Gardner lo dice en su libro. Él dice, encontramos evidencia reciente en la neurología de unidades funcionales en el sistema nervioso central, ¿cierto? Que sirven funciones sensoriales, funciones complejas, y que esto sugiere una base biológica de las inteligencias especializadas, ¿sí? Y en muchas otras oportunidades, Howard Gardner habló de cómo su teoría era psicológica por un lado y biológica por otro lado, porque atendía a la evidencia neurocientífica, a la evidencia neurológica, y que atendía como a lo que se sabe sobre el desarrollo del sistema nervioso central. En una encuesta que se hizo en Canadá en el 2019 también, se incluyó las inteligencias múltiples como un neuromito,
y se encontró que en efecto era el segundo neuromito más creído por los y las docentes en ejercicio, después de los estilos de aprendizaje. Y ahí Howard Gardner fue muy rápido en reaccionar a eso, diciendo que a él le sorprendía que consideraran las inteligencias múltiples como un neuromito, porque, abro comillas, en su teoría él decía que no había mención al cerebro y que, aunque sí se había basado en evidencia neurológica, él nunca había dicho que las inteligencias múltiples fueran una teoría neurológica. Él dice, es una teoría psicológica pura y dura, ¿cierto? Que él no tenía como ninguna intención de venderlo como una teoría neurocientífica o algo así. Aparte de eso, él también en ese artículo, este artículo es del 2020, el año pasado, ahí también dijo, yo enfaticé o he enfatizado ampliamente que incluso si esta teoría de las inteligencias múltiples es plausible, no se deberían hacer recomendaciones educacionales o no se deberían derivar recomendaciones educacionales directamente de ella. Ahí es donde empieza el debate, porque hay evidencia en los trabajos de Howard Gardner de que sí, en muchos casos sí utilizó como o trató de apoyarse en lo que decía la evidencia neurocientífica. Pero incluso dándole el beneficio de la duda y asumiendo de que es una teoría psicológica que nunca trató de hacer ninguna proposición o que no trató de defenderla desde un punto de vista neurocientífico, incluso si se aborda desde una perspectiva psicológica, meramente psicológica, igual hay muchas personas que lo han criticado desde ahí también. Y lo que se le ha criticado a las inteligencias múltiples es lo mismo que se le ha criticado a los estilos de aprendizaje, y es la falta de evidencia empírica. A eso Howard Gardner también respondió, y en un trabajo, y esto fue mucho más viejo, esto fue por allá como el 2006, 2004, él decía que no había necesidad de dar evidencia empírica directamente de la eficacia de las inteligencias múltiples, porque la evidencia empírica ya se había considerado a la hora de formular la teoría de las inteligencias múltiples. Ante lo cual Waterhouse fue muy enfática en recordarle que la validación de una teoría y la generación de una teoría son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Que si bien el que él hubiese considerado la evidencia neurocientífica o neurológica para decir que las teorías, las inteligencias múltiples podrían existir, eso no constituía evidencia de que en efecto existieran o que fueran efectivas en contextos educacionales. Y sí. Disculpa, Alexia dice, creo que hay evidencia que lo crítico no es global, sino modular. Es decir, por ejemplo, el módulo fonológico puede ser más sensible a la age of onset que el módulo gramatical. Estoy pensando. Sí, ese es un buen punto. Claro, yo tengo un problema con el asunto de la modularidad, debo reconocerlo, porque, o sea, no, de nuevo, el cerebro tiene módulos, eso está claro. Yo creo que la relevancia de la modularidad es más estructural. Es decir, aquí me voy a desviar un poquito, me perdonan, pero el otro día lo hablaba con mi tutor y conversábamos de que, claro, la modularidad es crítica y tiene mucho sentido en términos evolutivos, ¿cierto? En términos de arquitectura neuronal, de cómo se desarrolló el sistema nervioso central y cómo convenía darle una organización a todas estas funciones. Pero en términos funcionales, ese asunto de la modularidad, yo creo que cada vez nos aleja, la neurociencia cada vez se aleja más o sea, seguimos reconociendo que es importante y todo y que hay módulos, pero es que la evidencia, por ejemplo, en neuroplasticidad incluso nos muestra que si bien la modularidad es importante, el cerebro se puede acomodar. ¿Sí? Cuando hay un insulto neuronal, el cerebro se puede reacomodar y otra región del cerebro puede asumir ciertas funciones cerebrales. Ahora, lo que encuentro muy interesante es eso claro, de que no sé si los módulos, pero los procesos cognitivos, ¿cierto? De que las etapas críticas claro, que lo crítico sea la consolidación del proceso cognitivo o cómo el cerebro
de alguna manera implementa ese proceso cognitivo. Sí, creo que eso está bastante interesante, de hecho, plantearlo en términos empíricos para ver si se podría demostrar o falsificar. Aunque ahí pues, incluso yo creo que el cerebro es mucho más sensible a lo gramatical que a lo fonológico, pero eso sí ya es una opinión que no tengo cómo sustentar. Así que igual está interesante, me gustó ese comentario. ¿Puedo decir algo? Sí. Con respecto a mi pregunta, a lo mejor lo podemos dejar para el final, pero mejor dejémoslo para el final, porque si no se te va a perder el hilo. No, sí, la idea era también como que fuera una discusión al final y que pudiéramos hablar de esto de manera... Al final, entonces. Al final. Perfecto, ya, me parece. Ya, ¿qué dice la evidencia? Entonces, volviendo al asunto de las inteligencias múltiples, insisto, miren, al 2006 solamente había un estudio empírico sobre las inteligencias múltiples del mismo Gardner, que era muy cuestionable en términos metodológicos, o sea, casi que no era replicable, había muy poca información que pudiera uno como determinar si el estudio era confiable o no. La muestra era diminuta, 39, o sea, con un solo estudio y de 39 personas uno no puede validar una teoría, definitivamente eso no se puede hacer. Pero ya, eso fue hace un rato. Entonces yo lo que hice, bueno, y ante eso, digamos que lo que decía esta autora era esto de acá, que a mí igual me gustó, como no hay un análisis formal de los datos, ¿cierto? Y no se puede concluir o no se puede considerar como evidencia que soporte la teoría de las inteligencias múltiples. Como ese artículo era viejo, yo lo que hice fue que busqué artículos más nuevos y encontré del 2017, que no hace tanto, que dice The Neuroscience of Intelligence, Empirical Support for the Theory of Multiple Intelligences. Yo esperaba algo un poquito mejor elaborado, pero lo que me encontré es que cayeron en el mismo problema que cayó Howard Gardner. Lo que hicieron fue hacer como un metaanálisis o una revisión en verdad de estudios de modularidad, ¿cierto? Como donde demuestran que hay zonas del cerebro que procesan tal cosa. Y entonces ellos dicen, como encontramos evidencia de modularidad, por lo tanto encontramos evidencia que apoya la teoría de las inteligencias múltiples. Y de nuevo, eso es lo que no hay que hacer. Sí, eso es lo que no hay que hacer. Lo primero que, si queremos, y no quiero que como que crean que soy un enemigo a muerte de las inteligencias múltiples, pero si queremos investigar la validez de la teoría de las inteligencias múltiples, en primer lugar hay que validar como la solidez de las inteligencias múltiples como constructos psicológicos, ¿cierto? Solamente psicológicos, solamente desde ahí, ni siquiera hay que ir al cerebro. Primero hay que ver si este asunto, si estas diferentes tipos de inteligencia son confiables, si en efecto las personas tienen diferentes tipos de inteligencia, si eso se correlaciona con patrones de conducta, si los test que se utilizan tienen validez psicométrica, ese tipo de cosas. Y luego podríamos ir a mirar si es que hay evidencia neurológica que apoye esa teoría. En este estudio, bueno, de nuevo, 318 estudios de neurociencia y básicamente lo que miraron fue si había evidencia de modularidad. Entonces eso era lo que precisamente se le ha estado criticando a Gardner desde hace rato. Por otro lado, hay muchas revisiones sistemáticas de la literatura donde dan cuenta de estudios donde trataron de encontrar alguna validez o de verificar si las inteligencias múltiples tenían alguna validez como constructo psicológico y encontraron que no. Le recomiendo bastante esta revisión crítica, porque aquí hacen una proposición muy sensata, y es que los neurocientíficos, la neurociencia nunca ha propuesto que los procesos perceptuales o las actividades innatas o las habilidades aprendidas constituyan en sí mismos inteligencias, ¿sí? Sin embargo, si bien la neurociencia no ha hecho eso no quiere decir que las inteligencias múltiples no existan. Puede que existan. Lo que pasa es que es erróneo llegar a la conclusión de que existen solamente porque existe especialización en la corteza. Y de hecho hay un estudio muy lindo que estaba leyendo justo hoy para esa presentación y me gustó bastante, porque lo que encontraron es que hicieron en este estudio con estudiantes, lo que encontraron es que la creencia de si la inteligencia es dinámica o no
dice el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, los estudiantes que creen que la inteligencia es algo monolítico que no cambia, digamos que tienen una curva de aprendizaje más bien plana, ¿sí? Mientras que los estudiantes que tienen una creencia de que la inteligencia es dinámica y modelable o maleable, muestran mejor desempeño en el proceso de aprendizaje. Esto fue un estudio longitudinal durante un periodo de 2 años. Ahí podría uno revisar como aspectos metodológicos, igual. Es solamente un estudio, pero me pareció interesante como esa evidencia, porque está en contraposición de la teoría de las inteligencias múltiples como algo, o la inteligencia como algo que es estático. ¿Por qué menciono esto? Porque con muchos profesores en ejercicio siempre hemos hablado de cómo las inteligencias múltiples y en cierta medida los estilos de aprendizaje se han vuelto profecías autocumplidas. Entonces, los profesores a veces identifican un estudiante que dicen, no, este estudiante es lingüístico, o este estudiante tiene inteligencia lingüística. Y casi que, sea que lo hagan explícitamente o no, terminan encaminando a sus estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas y no dedican esfuerzos a compensar sus habilidades lógico-matemáticas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos a los que algún día un profesor me dijo, no, tú eres muy bueno para los idiomas, deberías estudiar idiomas. Estudié idiomas. No me gustaban las matemáticas. No era malo, pero no me gustaban. Y de hecho yo consideraba que no era muy bueno. Y fue ahora como en este proceso de doctorado que me tuve que reencontrar con las matemáticas, que me di cuenta que de hecho las disfrutaba y que no era del todo malo, o que tenía ciertas habilidades lógico-matemáticas bien desarrolladas. Cuando yo en mi proceso como estudiante creí que no era bueno para eso, porque en algún momento un profesor me había, no sé si me lo había dicho de esa manera, pero lo había insinuado. Sergio, ¿Sí? ¿eso tiene que ver con el efecto Pigmalión y de Golem? No estoy, si me contextualizas, tal vez podamos discutirlo. El efecto Pigmalión es cuando un profesor tiene una creencia sobre un estudiante, por lo tanto, ese estudiante desarrolla o se encamina hacia la creencia del profesor. Tienes todo el sentido del mundo. Sí, o sea, no conozco ese efecto, tendría que estudiarlo. Pero tiene sentido a la luz de lo que venimos discutiendo, creo. Sí. Así que eso, esta es la última diapositiva, algunas conclusiones y reflexiones finales con las que quiero cerrar, y ahí podemos abrir el debate. Primero es que el cerebro busca un balance entre precisión y eficiencia, que este proceso es dinámico y constante, y que es el proceso que está a la base de nuestras creencias, de cómo le damos forma a nuestras creencias, y que esas creencias al final determinan como nuestro comportamiento. Lo segundo es que actualizar nuestro sistema de creencias puede ser costoso energéticamente, pero en muchos casos necesario, ¿cierto? Y cuando dicha actualización no es crítica en el sentido de que es importante para la supervivencia o que es muy importante hacer esa actualización, va a existir la tendencia a pegarnos a nuestras creencias viejas, ¿cierto? Y de ahí entonces que identificar la necesidad de actualizar nuestras creencias es probablemente un proceso metacognitivo que requiere habilidades que nos son innatas. Y aquí quiero hacer el énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿cierto? Y eso lo conecto con un estudio que leí hace poquito también, muy lindo, donde encuentran que una baja capacidad de pensamiento crítico está asociada a la creencia en teorías conspirativas entre estudiantes. Así que, ojo, pensamiento crítico igual es algo que es complicado definirlo. Todo esto que venimos hablando, inteligencia, es complicadísimo definirlo. Lo que nosotros entendemos por inteligencia en educación y en neurociencia son cosas muy diferentes. De hecho, voy a cerrar con un comentario ahí sobre neurociencia de educación. Primero, este estudio muy lindo, léanselo, es sencillo, el análisis es muy sencillo, también uno lo puede cuestionar en términos metodológicos, pero creo que es algo que creo que quien haya trabajado en docencia sabe que esto es así. Y creo que este tipo de investigaciones hoy en día son súper vigentes. Estamos en la era de la información, en la era de las teorías conspirativas, y nos estamos encontrando con el hecho de que como especie, tanta información disponible y el acceder a ella nos está abrumando. Se está volviendo un reto.
medio paradójico eso. La información debe ser libre, todos debemos tener acceso a la información, pero precisamente eso nos está generando unos debates bien tremendos. Y lo otro que quería decir sobre neurociencia y educación, y es que, bueno, que ojo con el prefijo neuro. Incluso a veces a mí me incomoda hablar de neuromitos, porque creo que no todos son neuromitos. Creo que son más como mitos educacionales, que, no sé. El prefijo neuro me causa un poco de incomodidad. Eso es curioso para alguien que estudia neurociencias, pero es porque hay una urgencia de conectar la neurociencia con todas las demás disciplinas. Por ejemplo, la educación, ¿cierto? Hay una urgencia por crear algo que se llame neuroeducación, y es demasiado pronto. Como les decía, la neurociencia todavía tiene más preguntas que hacer que respuestas que dar. Está bien que nos informemos, está bien que leamos, está bien y sobre todo que debatamos las implicaciones de la evidencia neurocientífica, pero que seamos muy cuidadosos a la hora de saltar a conclusiones, no saltar a conclusiones, ¿cierto? Y ahí, bueno, de ahí viene un poco un trabajo que venimos haciendo con un par de fundaciones, la Fundación Arrebol y la Fundación Redes para la Infancia. De hecho, les dejo la invitación abierta para un simposio que vamos a hacer de neurociencia y educación en el mes de noviembre. El tema este año van a ser las emociones en el aula de clase. Hemos tenido otros contenidos. Es un evento gratuito, con preinscripción, eso sí. Así que eso, ahora sí les escucho. Si tienen una pregunta, comentarios, ideas, yo feliz de que los conversemos. Hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Sí. ¿Por qué, si los humanos nos adaptamos a tantos contextos diversos, favorables como adversos, fuera del aula sería diferente dentro de ella, sin estar limitados dentro de estilos fijos? Hablo del cerebro dinámico adaptándose, compensando, ingeniándoselas, sobreviviendo. Mediado esto quizás más por lo emocional que por lo puramente neuronal. No estoy seguro. Sí. ¿Puedo ampliar? Perdón. Dale. El pensar en estilos de aprendizaje, el pensar en inteligencias o una inteligencia particular, lo vivo como una especie de corsé, como una especie de algo preestablecido, quizás irreal, cuando en realidad percibo el cerebro como mucho más plástico, mucho más flexible, mucho más adaptable. Quizás pensarlo, por ejemplo, preparar una clase para un estilo particular, preparar una clase pensando en un grupo de alumnos particular, pensando, en realidad todos esos alumnos comparten el mismo cerebro. Y es el mismo cerebro que tiene las mismas capacidades flexibles de adaptarse, ¿sí? Sin estar, no quería usar la palabra corseteado, porque no sé si en Chile se entiende muy bien qué significa, pero veo como esos enfoques así, como que tratan de delimitar, en realidad no es así. A eso me refería, y que quizás los frenos o los impedimentos que puedan experimentar los alumnos sean más de índole emocional que por una cuestión de localización de procesos o de estilos en sí. Claro, sí. Sí, o sea, sí, yo creo que a ver, volviendo como el asunto de la inteligencia definir inteligencia es difícil, ¿cierto? De hecho, es algo que todavía no estamos muy seguros de cómo definirlo. Luego la pregunta es si hay diferentes inteligencias o solamente hay un tipo de inteligencia que está a la base, que es flexible, como tú dices, y que nos sirve para muchas cosas y que no es monolítica, sino que es una inteligencia flexible que a veces nos sirve para esto, para lo otro. Creo que esa es la pregunta central. Luego viene, o por lo menos la pregunta central en neurociencia y educación. Luego va a venir otra pregunta que es más pedagógica, y es, una vez encontremos como o seamos capaces de llegar a un acuerdo de la inteligencia o las inteligencias, ¿cierto? Que una teoría de la inteligencia que sea consistente y que cierre, como que cierre en términos psicológicos, y en términos neurocientíficos, y en términos cognitivos, y hasta en términos filosóficos. Y una vez encontremos como esta definición de inteligencia y llegamos a un acuerdo, esto es la inteligencia, luego va a venir la pregunta de cómo implementamos o cómo creamos escenarios para promover el desarrollo de ese tipo de inteligencia. Y yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que sí podemos hacer como docentes, más que preocuparnos, ¿cierto? Desvelarnos 2 noches seguidas para preparar una clase que
que esté adaptada para todos los estilos de aprendizaje, es tratar de ofrecer variedad, ofrecer multisensorialidad, ofrecer diferentes niveles de dificultad, ofrecer una experiencia rica, aprendizaje activo. Y esas son cosas que la pedagogía, que la neurociencia no tenía que decir, si las ciencias educacionales ya desde hace rato saben que así debe implementarse la educación. A mí, por ejemplo, en el aula de fonética me interesa más que preparar clases para distintos tipos de alumnos, me preocupa más crear un ambiente ameno, ¿sí? Donde se bajen, por ejemplo, el filtro afectivo, donde se baje la inhibición, y que les permita tener más acceso, que manejen mejor las emociones, en realidad, más que los estilos de aprendizaje. Sí, totalmente. El factor psicológico y el emocional es importante. Más porque sabemos que muchos de nosotros y nosotras llegamos al proceso de adquisición de una segunda lengua con experiencias previas muy negativas que en muchos casos nos crean un sesgo y una resistencia, de hecho, a adquirir. Yo creo que eso es como la afirmación más común que me he encontrado como docente de lenguas, es que no me gusta, pero también es cierto que el asunto de la sensorialidad y los canales sensoriales y la multisensorialidad es importante. De hecho, ahí, ahora que lo mencionas, lo de la fonética, algo en lo que trabajo yo y trabajo con una colega acá que es Maeva Michón, estamos trabajando en este asunto de la importancia de las claves visuales en el procesamiento del lenguaje, ¿cierto? Y en la adquisición de la fonotáctica, en la adquisición de la fonología. Y es tremendo, o sea, también incluso la literatura en neurociencia ha sido predominantemente estudiar el habla como un fenómeno acústico, y no, o sea, el habla tiene una ecología multimodal, claro, multimodal, tiene un componente acústico, es cierto que es una señal bioacústica, pero también tiene unos correlatos visuales no verbales, los movimientos orofaciales que son súper importantes para la adquisición. Nosotros sabemos que los niños y los aprendices de segundas lenguas tienen una fase de su proceso de aprendizaje donde dirigen la atención visual al área orofacial, y eso es importantísimo para el desarrollo de habilidades, bueno, de la pronunciación, de la fonética, de la fonología, ¿cierto? Sí. Alexia, no sé si quieres expandir en tu... Muchas gracias por tu presentación. Quisiera agradecerte antes de un poco clarificar mi acotación. Cuando se habla de periodo crítico, me cuesta hablar de esto en español porque generalmente lo enseño en inglés, pero cuando lo mismo. Cuando hablamos de periodo crítico, lo que quise decir puntualmente, y estoy de acuerdo con lo que dijiste después también de lo modular, pero hay evidencia científica que a lo mejor esta etapa crítica, y decir, por ejemplo, que los niños o que las personas, los seres humanos, al pasar cierta edad no van a poder adquirir una segunda lengua porque, por distintas razones, ¿no? Por distintas razones es más difícil para los adultos que para los niños. Esta creencia que también sabemos que en la evidencia hay casos excepcionales de adultos que han sido muy exitosos con la adquisición de lenguas, empezando muy tardíamente, no post-adolescencia, digamos. Pero lo que quise decir es que lo que indica la evidencia actual es que probablemente hay módulos lingüísticos que son más sensibles, y ese módulo lingüístico como la fonética, y está muy comprobado que la fonética es uno de esos módulos, o es el módulo que al no comenzar tempranamente, o al no estar expuesto el cerebro tempranamente a los sonidos de la otra lengua, es posible que mantengamos siempre rasgos no, y me carga este término nativo, no nativo, pero rasgos fonológicos que no pertenecen a la lengua meta, por ejemplo. Esa era mi acotación. Sí, y claro, en la gramática, por otro lado, hay también evidencia que hay personas que pueden partir tardíamente aprendiendo gramática y definitivamente alcanzan altos niveles de gramática, pero era eso nada más. Era como la idea de un periodo más bien sensible, como ya no se le llama periodo crítico, creo que se llama periodo sensible, a la exposición del idioma y cómo, en qué resulta, cuál es el ultimate outcome de esta enseñanza a distintas edades.
pero es Sí. un tema que todavía está muy en proceso, creo. O sea, sabemos poco todavía de eso, del periodo crítico, y se revisita, hay muchísimos estudios, y Claro, hay distintos sí. contextos, también hay mucha variabilidad con los tipos de pares de lenguas, ¿no? Como Ujú. si los pares de lenguas que se aprenden son de raíces comunes o Claro, no, en fin. sí, sí. Hay hartas variables. Esa era Sí. mi intervención. ¿No? Sí, y sabes que de hecho, claro, yo ahora claro, esas preguntas como que también me las hice un montón durante el magíster y luego como cuando trabajé como docente, formador de docentes en Colombia. Ahora como que no puedo evitar como planteármelas mucho más, como mucho más abajo, digamos, de alguna manera. Y mi pregunta es, ¿por qué es cierto? Como si el sistema sensorial está sano, ¿cierto? Si el sistema sensorial auditivo de un adulto no tiene ningún problema, ¿por qué le cuesta más desarrollar como tú dices, un nivel nativo? Sé que el término es problemático, pero digamos, desarrollar su nivel de, no sé, habilidad fonética, fonológica al nivel de un nativo, ¿cierto? Y eso, digamos que apunta a que entonces el proceso es más de orden atencional, perceptual, y ahí, insisto, esta teoría del cerebro predictivo ofrece algunas respuestas, ¿cierto? Y es como, nuevo, para muchas personas como, ¿qué incentivo tienen o si de verdad necesitan mejorar la fonética, la pronunciación? En gran medida va a determinar o sea, qué tan probable es que actualicen su modelo, hablando de un modelo, por ejemplo, fonético, fonológico, ¿cierto? Insisto, no hay nada malo en tener un acento, entonces en ese sentido puede que, dado que la prioridad es comunicativa y transmitir el mensaje, pues muchas personas no tienen como una necesidad de perfeccionar su fonología o su fonética. Eh, eh, pero claro, entonces yo lo pienso como muy en términos atencionales, en términos perceptuales, qué hace falta para que yo como un adulto, para que mi cerebro adulto sea sensible a esos matices que a los bebés les resulta evidente, pero a los adultos no. Profesor Luis Casimiro levantó la mano. Sí. Bueno, gracias Sergio por tu presentación. En función a lo que has venido discutiendo con Alexia, José, tengo una duda que me queda desde el comienzo, dado que obviamente desde la investigación he leído que diversos autores han desestimado la idea casi por completo de que las creencias son un sistema netamente fijo, ¿ok? Y obviamente esa creencia de que el sistema de ¿Un sistema creencias, qué, perdón? un sistema fijo, de que el sistema de creencias que poseemos cada uno de nosotros es un sistema fijo. Y por supuesto esta idea ha venido cambiando a través del tiempo. Ya no ven el sistema de creencias como un sistema fijo, obviamente por las características que tú mencionaste al comienzo, desde tu área de conocimiento, que en este caso es las neurociencias, ya una mirada con con hallazgos con mayor profundidad, porque obviamente pueden entrar a cómo funciona la dinámica del cerebro, cómo el cerebro se va en cierta forma ajustando y adecuando según las experiencias a las que es expuesto. Entonces, ellos ya dejan la idea de que las creencias tienen entonces una característica fija a pasar a tener una característica adaptativa. Es decir, que entonces en el tiempo, lo que el ser humano puede creer y puede estar aferrado como que es verdad, como por ejemplo en el caso de nosotros profesores de inglés, que el método que mayor efecto tenía en el aprendizaje de una lengua era el audiolingual, y los profesores estuvieron ahí aferrados, patria o muerte, con el método audiolingual, y sin embargo se fueron haciendo a través del tiempo nuevas propuestas de enfoques, métodos, técnicas, e igualmente estos profesores seguían ahí aferrados en una segunda, tercera guerra mundial defendiendo el método audiolingual, y sin embargo pocos pudieron moverse a otros enfoques, otras miradas. Se debe esto entonces a esta función adaptativa. Y ahora bien, también tengo otro elemento que quiero considerar, que es
la influencia fuerte que ha tenido la educación de la tecnología, producto de la pandemia. La pandemia es un momento histórico, es un momento experiencial para el cerebro de cada uno de nosotros, pero se sigue entendiendo que la tecnología está afectando y que es un elemento distractor que no permite que se aprenda como se aprende en el aula de clases tradicional. Entonces, ¿cómo desde tu vista de las neurociencias, la pregunta principal es, ¿las tecnologías o la exposición del cerebro a tecnología perjudica el aprendizaje o cómo procesa y obviamente guarda la información, en este caso sería el aprendizaje? O sea, con respecto a lo primero, el asunto de la adaptatividad de los sistemas de creencias tiene sentido porque el cerebro es adaptativo, entonces sí, o sea, nosotros deberíamos estar en capacidad de utilizar nuestras creencias de la misma manera en que el cerebro es capaz de actualizar su modelo interno del mundo, ¿cierto? Vuelvo a eso de cuál es la probabilidad de actualizarlo, no depende en gran medida de qué tanto hay que actualizarlo. Y ahí hay unos principios de costo-beneficio que en términos neurobiológicos el cerebro sí. Así que sí, los sistemas de creencias se pueden actualizar. La pregunta es, en términos generales, claro, como ya más, digamos que no neurocientífico, porque digamos que eso lo discutimos ya, pero en términos más psicológicos o emocionales o afectivos, porque a veces nos aferramos a ciertos sistemas de creencias, ¿cierto? Con respecto a lo segundo, en estos días estaba pensando que a mí la pandemia me cambió mis creencias con respecto a la tecnología. Yo también decía como que qué pereza las clases virtuales, y hasta que estuve en un par de clases que funcionaron muy bien y en las que estuve muy involucrado, dije, mira, a lo mejor yo estaba equivocado, a lo mejor sí se puede implementar procesos como de aprendizaje, enseñanza virtuales más o menos exitosos. No, más o menos exitosos, no, muy exitosos. En verdad yo estoy muy satisfecho con un curso que estoy haciendo y que es bastante interesante y está muy bien diseñado y está muy bien ejecutado en términos virtuales. ¿La tecnología impide con el aprendizaje? No, o sea, depende, ¿cierto? Depende de la manera en que se use, no es el uso, no el recurso, creo. La tecnología en neurociencia ahora hay toda una corriente de estudios en esto de cómo la tecnología está cambiando la manera en que procesamos la información. Eso sí es cierto, la tecnología nos está planteando nuevos retos. No sé si ustedes recuerdan que hace unos años como que estaban todos estos estudios de que el multitasking no era bueno, que no era bueno como dividir la atención en varias tareas. Yo creo que si retomamos esos estudios ahora nos vamos a dar cuenta que las personas o los nativos digitales son muy buenos en desarrollar varias tareas al mismo tiempo y probablemente no tienen una performance mala o necesariamente mala haciendo varias tareas al mismo tiempo. Entonces, es difícil responderla porque no hay un sí o un no, depende cómo se usa la tecnología, depende para qué se usa la tecnología, pero se puede usar para bien y se puede utilizar como para potenciar el aprendizaje, no veo por qué no. Ok, no, te hacía la pregunta porque obviamente alrededor de hace 2 o 3 años atrás, la tecnología se veía como un distractor y se demonizaba en el aprendizaje, particularmente en el aula. Y obviamente tuvo que pasar la pandemia como momento experiencial para que se tuviera que generar esto que tú llamas desde tu campo una actualización del modelo del mundo. Y el modelo del mundo, como nos estamos viendo, como nos estamos relacionando, es este. La pregunta es si se va a lograr una función adaptativa en función a este nuevo modelo de mundo que nos plantea la pandemia. Probablemente, pues yo creo que igual estaba leyendo por ahí artículos, más generales y decían eso, como que probablemente el mundo organizacional va a cambiar bastante después de la pandemia. Las empresas se dieron cuenta que hay un montón de funciones de trabajos que se pueden hacer desde casa y desde la virtualidad no necesitan como que los empleados estén ahí. Yo creo que en educación también nos estamos dando cuenta, aunque también en educación creo que estamos valorando, como nos están pasando dos cosas, nos estamos dando cuenta que esto ofrece ciertas oportunidades y posibilidades, pero también nos estamos dando cuenta de lo lindo que era poder encontrarse en persona y estar en un aula de clase e interactuar con otros seres humanos. Exacto. Súper.
Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy escribiendo una. ¿Y José, no preferirías hacerlo oralmente? Ya que Ah, tienes el sí. micrófono abierto. Sí, Sí, sí. dale. Pero ahí Ok. ahí está el apoyo visual, por las Ya. dudas. Sí, volviendo a lo que Sergio comentaba hace unos instantes, asumiendo un sistema sensorial auditivo, un sistema motor manos, ¿sí? Es interesante ver la variedad que hay en el aula con respecto a velocidad y a capacidad de percepción de los alumnos de patrones, porque en realidad mucho del aprendizaje de lenguas, creo yo, requiere percibir estructuras, percibir patrones, ya sea de sonidos, sintácticos, ya sea a nivel segmental como a nivel suprasegmental. Todos mis alumnos, por ejemplo, y alumnas, asumiendo un sistema auditivo sano, a muchos les cuesta durante un tiempo considerable percibir ciertos patrones entonativos, mientras que otros lo captan en la primera clase, ¿sí? Es como que ya crean un imprint en el cerebro de ese patrón, ya saben qué escuchar, ya saben cómo identificarlo, lo único que les queda aprender es cómo marcar la entonación en el texto, que con marcas, ¿sí? ¿Qué factor intervendría ahí en esa cuestión de percepción, ¿no? ¿Cómo varía la percepción? Se habla de phonemic coding ability, como la capacidad de detectar patrones, volviendo al ejercicio inicial que hicimos también, de detectar los colores, ¿sí? ¿Qué color siga cuál? ¿Sí? Claro. Muchas cosas que van desde aspectos que tienen que ver con el neurodesarrollo, cosas que tienen que ver con la genética, o sea, neurociencia, por ejemplo, ahora se habla bastante del el FOXP2, que es este gen que se ha encontrado, que es súper importante, no solamente para los seres humanos, sino para todas las especies que tienen un sistema de comunicación vocal, las aves de canto. De hecho, es un estudio viejo, pero es un estudio que se hizo con los zebra finches, que son unas aves de canto, que les noqueaban el gen FOXP2 y estas aves tienen la capacidad de aprender. Tienen la característica de que tienen un sistema vocal y no solamente eso, sino que los cantos se aprenden. Es decir, estas aves aprenden el canto de sus padres, de sus madres. Y cuando les bloquean este gen, pierden la capacidad de aprender los cantos. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que algunos déficits del habla, algunos trastornos del habla están asociados a mutaciones o problemas en la expresión del gen FOXP2. Entonces, hay un componente genético a eso, ¿cierto? Por otro lado, hay un componente de neurodesarrollo y digamos, ¿cómo se llama? El nourishment que tienes en la primera infancia, ¿cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, que las personas que tienen entrenamiento musical son mucho mejores para percibir cambios en la entonación o detectar violaciones a patrones rítmicos, la percepción del ritmo. También hay unos estudios muy lindos en percepción del ritmo y de hecho, por ejemplo, la habilidad de sincronizarse a una secuencia de bits predice habilidades de lectura y de aprendizaje de palabras, por ejemplo. Entonces son muchísimas cosas. Insisto, es lo que yo les decía, la neurociencia en este momento tenemos más preguntas que respuestas, tenemos un montón de cosas, pero todavía no hemos podido conectarlas porque también estamos un poco bombardeados con tantos estudios. Me cierro con un estudio muy lindo también que leí hace poco, que creo que es del 2020 o de este mismo año, que demostraron que los beat gestures, estos gestos que no tienen ningún significado, simplemente cuando yo hablo reforzando ciertas sílabas con estos gestos, eso tiene la capacidad de modular nuestra percepción del habla. Hicieron una tarea de percepción de palabras y dependiendo si ponían el gesto en una u otra sílaba, los participantes tenían un sesgo a elegir una palabra u otra. Por ejemplo, object and object.
Dependiendo de dónde pones el gesto, Ujú. los participantes tienen un sesgo a juzgar de una u otra manera. Entonces, incluso las claves visuales afectan nuestra Claro. percepción de la... Y puede haber... Ujú. Ujú. Bien, la conversación está muy interesante, Ujú. pero lamentablemente en honor al tiempo tenemos Ujú. que terminar. Perfecto. Profesor Sergio, muchas gracias por su excelente Gracias. presentación. No, de nada, un gusto y qué buena la discusión. Muy interesante la discusión. Bien, entonces, estimado candidato doctor Sergio Osorio Galeano, en nombre de las autoridades académicas y académicos de la Universidad Austral de Chile, y particularmente en nombre de la Escuela de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, nos permitimos expresarle nuestro más cordial agradecimiento por su importante y destacada exposición. Su participación como docente invitado representa una oportunidad de aprendizaje significativo e invaluable en la formación académica de nuestra carrera. Por eso esperamos contar con su participación en otras instancias académicas de formación de profesores de nuestra universidad. Y a las personas que asistieron, quedan todas y todos invitados a nuestra segunda sesión el próximo viernes, el aprendizaje autorregulado y su andamiaje en contexto universitario, dictado por el doctor Marcos Antonio Requena Arellano y moderado por la profesora de formación Gabriela Rodríguez. De esta forma damos por finalizada la sesión y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Chao. por asistir. Muchas Que gracias. estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Universidad Austral de Chile. Libertas Capitur. La libertad se conquista.